Siempre pensé que la vecindad era un lugar ruidoso, torpe, lleno de gritos, regaños y risas que se apagaban con la misma rapidez con la que aparecían. Un sitio donde la pobreza y la rutina se mezclaban con una especie de esperanza cansada, como una luz débil que parpadea y nunca termina de apagarse. Pero jamás imaginé que, debajo de esa apariencia alegre y común, podían esconderse cosas que no deberían existir. Cosas que respiran en silencio. Cosas que observan. Yo era solo un niño, o al menos me sentía así, porque en ese entonces no entendía lo que estaba a punto de pasar. Pero ahora, mientras recuerdo, noto que desde mucho antes ya había señales. Pequeños temblores en el aire, ruidos que parecían provenir de lugares sin nombre, sombras que se movían apenas, como si tuvieran vida propia. Hasta los barriles se sentían más fríos, como si guardaran secretos ajenos a todos. Esa mañana, cuando abrí los ojos, supe que algo había cambiado. No había viento, y sin embargo las puertas parecían vibrar, como si alguien las tocara desde adentro. El sol estaba ahí arriba, pero era como si no calentara. Todo tenía un color más opaco, un tono amarillento, enfermo, como si la vecindad estuviera cubierta por una capa de polvo invisible que se acumulaba con cada respiración. Sentí un escalofrío que no se me quitó ni cuando salí de mi barril. Lo primero que noté fue el silencio. No era normal que todos estuvieran callados a esas horas. Don Ramón siempre tenía algún ruido, ya fuera discutiendo con alguien, trabajando, o simplemente quejándose. La Chilindrina corría de un lado a otro, y Kiko lloraba por cualquier cosa, incluso antes de que algo pasara. Pero aquel día no había nada. Ni pasos. Ni suspiros. Ni siquiera algún portazo accidental. Solo silencio. Un silencio como si la vecindad estuviera conteniendo la respiración. Me atreví a caminar por el patio, sintiendo que cada paso hacía eco, un eco raro, como si rebotara en paredes muy lejanas. Me acerqué al departamento de Dona Florinda. La puerta estaba entreabierta y dentro parecía más oscuro de lo normal. No escuché ni la voz de ella ni la de Kiko. Pensé que quizá habrían salido temprano, pero algo dentro de mí me obligó a mirar hacia otro lado, como si mi cuerpo supiera que no debía acercarse más. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, la silueta del profesor Girafales. No estaba rígido, ni tampoco moviéndose. Solo estaba ahí, quieto, como una estatua que hubiera sido dejada al azar. Y lo extraño es que no estaba mirando hacia la puerta de Doña Florinda, como hacía siempre. Estaba mirando hacia la pared. Muy cerca de ella. Tan cerca que parecía que le susurraba algo a la superficie fría del cemento. Quise llamarlo, pero algo me detuvo. No sé qué fue, quizá la forma en que su sombra parecía más larga de lo que debería, algo estirada, como si sus piernas fueran de otra forma. O quizá la manera en que su respiración, lenta, pausada, hacía que el aire se sintiera más pesado. Di un paso atrás sin querer hacerlo. Al retroceder, escuché un golpe seco detrás de mí, como si algo hubiera caído del cielo y se hubiera estrellado contra el suelo. Al girar, vi al señor Barriga y a Ñoño entrando a la vecindad. Era extraño. Se movían más rápido de lo normal, como si quisieran llegar a algún lado con urgencia. Pero lo más raro no era eso. Lo raro era que los dos miraban al suelo mientras caminaban, como si algo ahí abajo los estuviera guiando. Sus rostros estaban tensos, y aunque parecían estar sudando, hacía frío, un frío raro que no tenía sentido en un día soleado. Quise saludarlos, pero tampoco pude. Algo, de nuevo, me lo impidió. Sentía como si la vecindad entera estuviera observándome. No las personas. El lugar. Las paredes. Los techos. El piso. Como si la construcción tuviera ojos. Como si respirara. Seguí caminando, y cuando llegué al sector donde siempre jugábamos, noté marcas en el suelo. No parecían pisadas comunes.
Tenían una forma irregular, como si alguien hubiera arrastrado los pies, dejando trazos largos, casi temblorosos. Me incliné para verlos mejor, pero una sensación de repulsión me hizo retroceder. Era como si esas marcas emitieran una vibración tenue que podía sentirse en los huesos. No sabía dónde estaban mis amigos, y eso me asustó más que cualquier sombra o silencio. La Chilindrina siempre era la primera en aparecer, incluso antes que yo. Pero no estaba. Don Ramón tampoco. Ni Kiko. Nadie. Excepto el profesor, aún frente a la pared, inmóvil. Y el señor Barriga y Ñoño, caminando como si no me vieran. Me pregunté si tal vez todo era una broma pesada, algún tipo de juego que estaban tratando de armar para sorprenderme, pero la idea se desvaneció de inmediato. Había algo en la atmósfera, algo tan extraño, tan denso, que no podía ser parte de ningún juego. Era como si la alegría que solía cubrir la vecindad hubiera sido arrancada de raíz, dejando un vacío frío y cruel. Quise correr hacia la salida, pero no podía moverme demasiado rápido. Mis piernas se sentían pesadas, como si el aire me empujara hacia abajo. Cada paso era un esfuerzo. Y mientras avanzaba, notaba, con cada metro que recorría, que la luz del sol se hacía más tenue, como si algo estuviera absorbiéndola. No era natural. No podía ser natural. Llegué al centro del patio y miré hacia arriba. El cielo seguía siendo azul, pero era un azul enfermo, turbio, como si estuviera cubierto por una película fina de polvo oscuro. Las nubes no se movían. Absolutamente nada se movía, salvo mi respiración, que ya se había vuelto nerviosa y entrecortada. Y entonces lo escuché. Un murmullo. No venía de una persona. Ni de un objeto. Ni siquiera de algún insecto escondido. Era un murmullo que parecía surgir de todas partes, como un susurro que se filtraba entre las grietas, entre los tejados, entre los huecos de las ventanas. Un murmullo que no formaba palabras, pero transmitía una intención. Una intención que no quería entender. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo estaba a punto de pasar. Algo definitivo. Algo que, aunque no sabía aún qué era, ya estaba decidido. Algo había despertado en la vecindad. Y no era humano. Todavía no sé cuánto tiempo permanecí en el centro del patio, escuchando aquel murmullo que parecía venir de las paredes, del piso, del aire mismo. No eran voces humanas. No parecían tener origen, como si la vecindad estuviera intentando hablar por primera vez después de años de silencio. Un intento torpe, irregular, casi doloroso, como el crujido de un mueble viejo que se niega a romperse. Quería gritar, pero mi voz era apenas un eco dentro de mi propia garganta. No sabía si debía correr o esconderme, así que solo seguí caminando, tratando de encontrar algo normal, algo que me dijera que todo seguía bien, que solo estaba imaginando cosas. Pero cada paso me decía lo contrario. Me acerqué a la casa de Don Ramón. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Había una separación mínima, como si alguien la hubiera empujado sin fuerzas, dejándola apenas entornada. Pensé en tocarla, pero antes de que mi mano llegara a la madera, sentí un golpe dentro del pecho, como una advertencia silenciosa. Retiré la mano sin pensarlo. Fue entonces cuando noté que había algo extraño en el suelo. Un pañuelo de la Chilindrina. Estaba doblado, impecable, demasiado limpio para haber estado en el piso. Lo levanté, esperando encontrar alguna pista, pero solo me invadió un frío repentino, como si el tejido guardara un recuerdo que no quería ser tocado. Me quedé mirándolo, sintiendo que algo no estaba bien. No sabía qué había pasado, pero la Chilindrina jamás dejaba sus cosas tiradas. Cuando levanté la vista, vi que el profesor Girafales ya no estaba frente a la pared. No escuché pasos ni movimiento. Simplemente dejó de estar ahí. El aire se volvió más denso, como si me envolviera una niebla invisible.
Miré a mi alrededor buscando al profesor, pero no había señales de él. Ni de sus pasos. Ni de su silueta alargada. Nada. Lo único que pude escuchar, más fuerte ahora, fue aquel murmullo. Un sonido húmedo, apagado, como 1.000.000 de respiraciones hechas al mismo tiempo, pero sin cuerpo que las sostuviera. Y aunque no eran palabras, sentí que había algo ahí, detrás del ruido, algo que intentaba llamar mi nombre. Sin voz. Sin sonido. Solo intención. Retrocedí, queriendo alejarme de todo eso, y tropecé con algo. Con alguien. El señor Barriga estaba de rodillas en medio del patio, con la cabeza baja, como si estuviera rezando. Pero no se movía. No hablaba. No parecía siquiera estar respirando. Al lado de él, Ñoño estaba igual, quieto, inmóvil, con las manos apoyadas en el suelo como si estuviera tratando de mantener el equilibrio, pero congelado en esa postura. No parecían estar inconscientes. Parecían detenidos. Los llamé, sin acercarme demasiado. Y nada. Ninguna respuesta. Daba la impresión de que habían sido colocados ahí, como piezas de un tablero que alguien más estaba acomodando. Y aunque no podía ver sus rostros, podía sentir algo inquietante en la forma en que los cuerpos proyectaban sombra. No la sombra normal del sol. Una sombra más espesa, más negra, que bordeaba el contorno de ambos, como si sus siluetas estuvieran hundiéndose lentamente en el piso. No soporté mirarlos por más tiempo y me alejé. La vecindad entera parecía cerrarse a mi alrededor. Las paredes eran más altas, aunque sabía que no era posible. El suelo parecía inclinarse apenas, como si quisiera empujarme hacia el centro. Y el murmullo. Ahora se sentía más cerca. Ya no estaba en las paredes. Estaba justo detrás de mí. No tuve el valor de voltear. Empecé a caminar hacia el patio trasero, ese lugar donde casi nunca pasaba nada porque a nadie le interesaba ir ahí. Tal vez por eso sentí que podía esconderme allí. Tal vez la cosa que estaba respirando en la vecindad no había llegado tan lejos todavía. El pasillo que lleva al segundo patio estaba más oscuro de lo normal. El sol no entraba, aunque debería. Caminé despacio, escuchando mis pasos rebotar en las paredes. Parecía que alguien más los imitaba, pero con un ritmo apenas distinto, como si hubiese un segundo par de pies intentando aprender a caminar. Al llegar al segundo patio, lo primero que vi fue el cubo de agua de doña Clotilde, tirado de lado, con el contenido derramado formando un charco opaco. No había agua en movimiento, a pesar de que parecía recién volcada. El líquido estaba completamente quieto, como si se hubiera solidificado sin perder su forma. Me acerqué y vi mi reflejo. Pero no era mi reflejo normal. Mi rostro estaba más pálido, mis ojos más hundidos, como si hubiera envejecido de golpe. Intenté tocar el agua, pero antes de que mi dedo lo rozara, el reflejo parpadeó. No yo. El reflejo. Y no parpadeó como yo lo haría. Fue un parpadeo lento, demasiado lento, como si los ojos tardaran en cerrarse y más aún en abrirse. Me alejé de golpe, sintiendo un escalofrío tan fuerte que casi me dobló las rodillas. Fue entonces cuando escuché un pequeño crujido detrás de mí, en una de las puertas del segundo patio. Me giré lentamente y vi la puerta del departamento de doña Clotilde abrirse unos centímetros. Dentro, solo oscuridad, una oscuridad que parecía moverse, como si fuera líquida. Como si algo dentro de la habitación estuviera respirando en silencio y su respiración agitara la penumbra. Esperé ver a doña Clotilde aparecer o a alguien más salir, pero no ocurrió nada. Solo el sonido de la madera quejándose por el movimiento. Y de pronto, detrás de mí, un ruido. No el murmullo. Un golpe seco. Miré hacia arriba y vi algo tan absurdo y tan aterrador que no supe qué pensar. El barril donde suelo dormir ya no estaba en su lugar.
Ahora estaba en el borde del techo, inclinado peligrosamente hacia adelante, como si estuviera a punto de caer. No había forma de que alguien lo hubiera subido allí sin que yo lo notara. No había escaleras, ni cuerdas, ni marcas de arrastre. Solo el barril. Moviéndose apenas. Como si respirara. Quise correr de nuevo, pero mis piernas estaban rígidas. El aire se volvió tan pesado que sentí que me aplastaba el pecho. Y entonces lo supe. No por lógica, no por señales claras, sino por una intuición visceral. Algo en la vecindad estaba eligiendo. Eligiendo a quién tomar primero. Y todavía no había decidido. Nunca pensé que un barril pudiera mirarme, pero eso era exactamente lo que sentía. Aunque no tuviera ojos, aunque no tuviera rostro, la inclinación del objeto allá arriba, a punto de caerse del techo, era demasiado intencional. Demasiado consciente. Como si hubiese sido colocado ahí no para lastimarme, sino para observar cómo reaccionaba. El aire se volvió aún más pesado, y por un momento sentí que la vecindad entera contenía el aliento, esperando a ver qué haría yo. Mis piernas temblaron. No podía pensar. No podía analizar. Solo podía sentir. Y lo que sentía era miedo. Un miedo silencioso, frío, pegajoso. Un miedo que parecía trepar por mi columna como una sombra líquida. Di un paso atrás, y el barril vibró. No cayó, no se movió hacia adelante ni hacia atrás. Solo vibró, como si respondiera a mi temor, como si lo disfrutara. Y esa vibración, suave pero insistente, creó un sonido sordo que resonó por todos los pasillos, despertando el murmullo otra vez. Pero esta vez, el murmullo no vino de las paredes. Vino de los departamentos. Era como si cada habitación soltara un suspiro largo, profundo, lleno de cansancio y de algo más. Algo que no parecía humano. Quise salir corriendo de ahí, pero mis pies se enredaban en sí mismos, como si el suelo quisiera detenerme. Finalmente, logré moverme y regresé al primer patio, esperando encontrar a alguien. A cualquiera. Una forma conocida. Una figura familiar que pudiera decirme que todo tenía explicación. Pero lo que encontré fue peor. El profesor Girafales había vuelto a aparecer, esta vez en el centro del patio, junto al lugar donde había visto al señor Barriga y a Ñoño antes. Pero ahora ellos no estaban. Ni rastro de ellos. Ni sus siluetas detenidas. Solo el profesor, de pie, mirando hacia arriba, hacia donde estaba mi barril en el techo. Su postura era rígida, tan rígida que parecía que sus huesos se habían tensado hasta formar una estatua. Sus manos estaban a los lados del cuerpo, ligeramente abiertas, como si estuviera esperando a recibir algo. Su respiración era lenta, extremadamente lenta, como si solo necesitara una bocanada de aire cada varios minutos. Y su sombra seguía igual de extraña, larga, derramada sobre el piso como tinta que se desliza por una grieta. No entendía nada. No entendía cómo podía estar ahí sin moverse, sin reaccionar. No entendía qué había pasado con los demás. Ni por qué la vecindad se sentía tan viva y tan muerta al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Pensé. Quise decirlo en voz alta, pero las palabras se quedaron atrapadas. El murmullo volvió a crecer. Esta vez más intenso. Más cerca. Y entonces lo escuché. Pasos. Pasos pequeños. Pasos que conocía muy bien. Me giré con el corazón golpeándome el pecho. Era Kiko. Pero no era el Kiko que yo recordaba. Venía caminando lentamente desde el pasillo que daba a su casa, con los brazos colgando a los lados y la cabeza inclinada hacia adelante. Tenía el uniforme de siempre, impecable, como si doña Florinda lo hubiese vestido esa misma mañana. Pero su forma de moverse era errática. No arrastraba los pies, no respiraba fuerte, no lloraba. Simplemente avanzaba, pausado, como si cada paso fuera decidido por otro.
Sentí alivio por un segundo. Un alivio blando, que se deshizo enseguida. Porque Kiko no levantaba la vista. Y cuando por fin lo hizo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que algo dentro de él estaba roto. Estaban vacíos. No en el sentido literal, no faltaban sus ojos. Pero no había expresión. No había ni llanto, ni enojo, ni sorpresa. Solo un vacío profundo, húmedo, como si en su interior hubiera un espacio enorme, silencioso, oscuro. Un lugar donde su voz ya no podía llegar. Me quedé paralizado. Kiko avanzó un paso más. Y otro. Y otro. Sin dejar de mirarme. Sin parpadear. El profesor seguía mirando hacia arriba, como si no le importara que Kiko estuviera ahí. O como si no pudiera ver nada más. Di un paso atrás. Kiko imitó el movimiento. No rápido. No de forma burlona, como suele hacer. Simplemente. Repitió mi paso, casi con la misma velocidad exacta, como un reflejo mal hecho. Y entonces lo entendí. Kiko ya no era Kiko. Era una copia torcida. Una sombra habitando un cuerpo que antes conocí. No sé si fue instinto o desesperación, pero corrí. Corrí hacia la salida de la vecindad, aunque sentía que no iba a llegar, que algo iba a atraparme antes. El aire se hacía más espeso con cada paso, el murmullo me perseguía por todos lados, y mis piernas parecían de papel. Llegué a la reja de la entrada. Y ahí descubrí que no tenía escapatoria. La puerta estaba abierta. Eso debería haber sido bueno. Pero no lo fue. Porque afuera no había calle. No había nada. Solo una especie de oscuridad gris, quieta, sin profundidad, como si el mundo más allá de la vecindad hubiera sido borrado. Como si no existiera. Me quedé congelado. No quería dar un paso hacia esa nada. No sabía qué pasaría si lo hacía. Si caería. Si desaparecería. Si algo me tomaría del tobillo. Cuando di un paso atrás, algo se movió detrás de mí. Un suspiro largo, profundo, que no parecía humano. Volteé lentamente. Kiko estaba a 2 metros. El profesor, a 3. Ambos inmóviles. Ambos vacíos. Ambos esperando. Y sentí, por primera vez en mi vida, que la vecindad no era mi hogar. Era una trampa. Una trampa que acababa de cerrarse. Nunca había sentido el miedo como un peso real, como algo que aplasta, que se mete entre los huesos y los aprieta desde dentro. Ahí, atrapado entre la nada gris de la salida y las figuras quietas del profesor Girafales y Kiko, descubrí lo que era ese tipo de miedo. No era un susto pasajero. No era la amenaza de un regaño o el hambre que me hacía temblar el estómago. Era algo más profundo. Un miedo que no se podía quitar corriendo. Un miedo que sabía mi nombre. Retrocedí hacia el interior de la vecindad porque era la única dirección donde aún existían cosas, aunque fueran cosas que ya no parecían humanas. Mis pasos resonaban en el piso con un eco extraño, como si hubiera más zapatos golpeando el suelo al mismo tiempo que yo. Cada vez que levantaba un pie, juraría que otro se levantaba también, un poco desfasado, un poco más lento, pero imitando cada movimiento. El profesor no se movía. Kiko tampoco. Pero eso no me tranquilizaba. Había algo peor en la inmovilidad que en cualquier persecución. Como si esperaran que yo cometiera el siguiente error, el siguiente paso mal dado, para entonces actuar. Me alejé de ellos sin quitarles la vista, y cuando alcé la mirada, vi que el barril seguía allí arriba, en el borde del techo. No había caído. Tampoco se había movido. Pero parecía más cerca. Como si se hubiera inclinado 1 centímetro más hacia mí. Un solo centímetro que me hizo sentir como si un gigante invisible lo estuviera empujando milímetro a milímetro, disfrutando de mi desesperación. La luz seguía siendo extraña. Ya no era amarilla como antes.
Ahora era más fría, más apagada, como si el sol estuviera detrás de un vidrio muy grueso. Todo parecía más plano, más opaco. Hasta mis propias manos parecían perder color. Entonces escuché algo que no había escuchado desde que todo comenzó. Una risa. No una risa alegre. Una risa nerviosa, quebrada, como si alguien intentara ser valiente, pero no pudiera ocultar el temblor en la voz. La reconocí de inmediato. La Chilindrina. Seguí el sonido, aunque cada parte de mi cuerpo me pedía que no avanzara, que me quedara quieto, que no buscara nada. Pero era mi amiga. La única que aún no había visto convertirse en sombra. La única que podría decirme qué estaba pasando. La risa venía del pasillo que conducía a los lavaderos. Un lugar estrecho, encerrado por paredes que siempre estaban húmedas, donde el eco hacía que todo sonido sonara más lejos de lo que realmente estaba. Cuando llegué, la risa se detuvo de repente, como si supiera que yo estaba ahí. Me quedé inmóvil, esperando escuchar algo más. Un suspiro, un paso, una palabra. Cualquier cosa. Pero lo único que llegó fue el murmullo. Ese murmullo que parecía venir de las grietas de las paredes. Ese murmullo que parecía entenderme más que las personas. Ese murmullo que ahora sonaba más nítido, menos disperso, como si estuviera aprendiendo a hablar. Como si estuviera practicando. Me acerqué a los lavaderos y vi una sombra pequeña detrás de la pila. Una sombra que se movía apenas, temblorosa. La Chilindrina. Pensé. Pero algo dentro de mí sabía que no debía decir su nombre en voz alta. Era como si cualquier palabra fuerte pudiera romper un equilibrio frágil, un equilibrio que mantenía las cosas en pausa. Di un paso más y la sombra se agitó. Noté algo raro. La luz no la atravesaba como a una sombra normal. Era más densa. Más oscura. Como si fuera un objeto. Cuando estaba a 1 metro, la figura se levantó lentamente. No era la Chilindrina. O no completamente. Tenía su forma, su tamaño, incluso llevaba puesto su vestido. Pero su rostro estaba oculto por el cabello, que caía como una cortina oscura sobre sus ojos. Sus brazos estaban rígidos a los lados, como si no supiera cómo moverlos. Y lo que más me heló fue que sus pies no tocaban el suelo completamente. Parecía flotar apenas unos milímetros, lo suficiente para que sus movimientos se sintieran incorrectos. La figura levantó la cabeza muy despacio. Muy despacio. El cabello se abrió lo suficiente para que pudiera ver sus ojos. No estaban vacíos como los de Kiko. Estaban llenos de algo peor. Confusión. Como si algo dentro de ella luchara. Como si hubiera dos voluntades peleando por el control de su cuerpo. Un destello de reconocimiento apareció por un segundo. Apenas un segundo. Como si la Chilindrina real hubiera logrado salir a la superficie. Pero el destello desapareció enseguida. La sombra volvió a cubrir su expresión. Y entonces, con un movimiento abrupto, la figura dio un paso hacia mí. Retrocedí tan rápido que casi caigo. Estaba temblando. No podía respirar bien. La figura avanzó otro paso. Y otro. Con movimientos cortos, bruscos, como si su propio cuerpo le pesara demasiado. Detrás de mí, algo sonó. Un golpe seco. Como si una puerta se cerrara, o como si un objeto pesado hubiera caído al suelo. Me giré un instante para ver qué era. Y cuando volví la mirada al frente, la figura ya no estaba. Solo quedaba el vestido de la Chilindrina, doblado perfectamente sobre el cemento húmedo, como si alguien lo hubiera depositado ahí con delicadeza. Un vestido vacío. Quieto. Silencioso. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que me dolían las costillas. No sabía si llorar o correr. Me quedé paralizado. Miré hacia todos lados, esperando ver a la figura reaparecer en cualquier rincón. Pero lo único que vi fue algo peor. El profesor seguía en el mismo punto del patio.
Kiko también. Pero ahora había algo más. En el borde del techo, junto al barril, había otro objeto. Un moño rojo. El moño de la Chilindrina. Moviéndose con el viento. Pero no había viento. Y entonces lo supe. No era que mis amigos estuvieran muriendo. Era que estaban desapareciendo. Desarmándose. Separándose de sí mismos. Y lo que quedaba. No eran ellos. Eran restos usados por algo que quería ocupar sus lugares. Algo que seguía aprendiendo. Algo que cada vez lo hacía mejor. A veces creo que los lugares tienen memoria. No la memoria de los humanos, llena de recuerdos y emociones, sino una memoria más antigua, más profunda, como si los rincones guardaran las huellas de los pasos que alguna vez los recorrieron. Pero esa mañana descubrí que algunos lugares tienen algo peor que memoria. Tienen hambre. Todo estaba demasiado silencioso. La vecindad, que siempre fue ruidosa y desordenada, parecía ahora un animal dormido. O esperando. El aire cargado, pesado, seguía apretándome el pecho. Sentía como si cada respiración mía fuera observada por millones de ojos invisibles. No sabía a dónde ir. No sabía dónde esconderme. Mis amigos ya no eran mis amigos. El barril ya no era un objeto. Y la salida ya no conectaba con el mundo. Estaba atrapado. Pero no solo eso. Era el único que quedaba entero. Caminé hacia el centro del patio, donde podía ver el techo, los pasillos y la mayoría de las puertas al mismo tiempo. Necesitaba tener todo a la vista, aunque ver todo solo hacía que el miedo creciera más. El barril seguía allí arriba, en la misma posición, inclinado hacia adelante. A su lado, el moño rojo de la Chilindrina reposaba como si estuviera sostenido por una mano invisible. Había algo en ese techo, algo que no podía ver del todo, pero podía sentir. Una vibración leve, como si algo grande se deslizara por encima de la azotea con cuidado, para no hacer ruido. Cada tanto, esa vibración se detenía justo encima de mí. Y cuando eso pasaba, la sombra del barril se alargaba un poco más. Me alejé lentamente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Necesitaba subir. Necesitaba saber qué había ahí arriba. Si había algo moviéndose, algo que estaba empujando los objetos. Tenía que verlo. Tenía que al menos saber qué enfrentaba. Subí el primer escalón y el aire cambió de inmediato. Era más frío. Como si me estuviera alejando de una hoguera invisible que ardía en el patio. El sol se sentía más lejos. Mis manos temblaban, y tenía la sensación de que si me detenía, no iba a poder moverme otra vez. Mientras subía, escuché un susurro nuevo. No el murmullo habitual que venía de todas partes, sino uno más claro, más nítido, como si viniera de un solo punto. Tal vez de arriba. O tal vez de dentro de mi cabeza. Era un susurro lento, pausado, que parecía decir palabras que no entendía, pero que igual se clavaban en mi mente como agujas heladas. Al llegar al último escalón, me quedé inmóvil. El pasillo del segundo piso era más oscuro que antes. Las puertas estaban cerradas, pero algo en ellas no encajaba. Parecían más altas, más angostas, como si se hubieran estirado sin romperse. La pared tenía manchas que antes no estaban, manchas que parecían sombras que no necesitaban luz para existir. Me acerqué con cuidado al borde del pasillo, desde donde podía ver parte del techo inferior. Lo que vi me dejó helado. Había un hueco. No un agujero normal. Era como una abertura formada entre las tejas, una fractura irregular, imposible, que parecía abrirse lentamente, como si respirara. Cada vez que la abertura se expandía, el moño rojo se movía. Cada vez que se cerraba, el barril vibraba. El techo estaba vivo. Retrocedí con tanta rapidez que casi caigo por las escaleras. Me apoyé en la pared para no perder el equilibrio, pero la pared estaba tibia. Tibia como si hubiera sangre fluyendo detrás de ella.
La retiré de golpe, sintiendo un escalofrío que me atravesó entero. Entonces escuché pasos. Esta vez no eran mis pasos. No eran suaves. Ni lentos. Ni imitados. Eran pasos pesados. Firmes. Como de alguien grande caminando con decisión. Los pasos venían del fondo del pasillo. De la puerta del departamento donde antes vivía una familia que se había mudado hacía años. Una puerta que llevaba mucho tiempo vacía, sin nadie dentro. Pero ahora sonaba como si alguien estuviera caminando ahí dentro. Alguien muy pesado. Alguien que respiraba fuerte. Di un paso atrás, y los pasos se detuvieron. Esperé. El silencio se volvió tan grande que me dolían los oídos. Luego, algo golpeó la puerta desde adentro. No un puñetazo. No un empujón. Fue como si algo grande hubiera chocado contra ella al pasar. O al crecer. El golpe sacudió el marco completo. Retrocedí hasta que mi espalda chocó con la barandilla de las escaleras. Y entonces, desde la oscuridad de la puerta, vi algo. Primero, una sombra. Una sombra enorme. Se estiraba por el piso, avanzando hacia mí. No caminaba. Se arrastraba, como humo, como una lengua oscura. Cuando llegó a la mitad del pasillo, pude ver que tenía bordes irregulares, como si estuviera compuesta de muchas sombras juntas. Muchas siluetas mezcladas. Como si mis amigos, las partes que quedaban de ellos, estuvieran allí dentro. La sombra se detuvo a unos metros de mí. No avanzó más. No retrocedió. Solo quedó ahí, temblando suavemente, como si respirara. Y en ese momento, escuché algo que me erizó cada parte del cuerpo. Una risa. No era Kiko. No era la Chilindrina. No era Don Ramón. Era una risa vieja. Una risa que había escuchado muchas veces desde el pasillo oscuro. La risa de Doña Clotilde. Pero estaba distorsionada. Alargada. Como si viniera de muy lejos. O de un lugar donde las voces se hunden antes de salir. La sombra se elevó un poco. Como si me invitara. Como si quisiera que yo diera un paso. Un solo paso. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sin moverme. Minutos. Horas. No lo sé. Pero algo me dijo que si me quedaba más tiempo, si dejaba que la sombra siguiera aprendiendo. Pronto no necesitaría invitarme. Vendría por mí. Retrocedí por las escaleras, casi sin sentir mis pies. El aire se calentó otra vez al llegar al patio, pero no me tranquilizó. Nada podía tranquilizarme ya. Porque al bajar, me di cuenta de algo que no había visto antes. Las paredes del primer patio tenían grietas nuevas. Grietas largas. Grietas que no estaban antes. Grietas que parecían sonreír. Nunca supe si el silencio que llenó la vecindad al amanecer era real o era simplemente mi mente tratando de protegerme de lo que seguía ocurriendo. Había pasado la noche acurrucado en un rincón del pasillo, incapaz de moverme, esperando algún sonido que me dijera que todo había sido una pesadilla. Pero lo único que oía era mi propia respiración temblorosa y el eco lejano de algo que no quería reconocer. No era viento. No eran pasos. Era un sonido más lento, como un arrastre. Como si algo sin interés por ocultarse se estuviera desplazando por los mismos pasillos donde yo solía jugar. Cuando finalmente reuní fuerzas para levantarme, noté que la luz del sol apenas se asomaba, como si el día también durara en entrar a ese lugar. El aire estaba cargado de un olor extraño. No era humo, no era humedad, pero tenía algo que hacía que la garganta se cerrara y que la piel se estremeciera. Me acerqué a la entrada del patio principal, esperando ver a alguien más, esperando cualquier rastro de normalidad. Sin embargo, lo que mis ojos encontraron fue un espacio vacío, demasiado vacío para ser real.
Las puertas de algunas casas estaban entreabiertas, algo que nunca antes había ocurrido en la vecindad. Cada una parecía mostrar apenas una rendija de oscuridad, como si dentro de esos cuartos hubiera algo observando, esperando, respirando. Sentí que si me acercaba demasiado, esa negrura me absorbería sin dejar rastro. Pero también sabía que, si no buscaba a los demás, nunca sabría qué había sucedido realmente. Caminé en silencio hacia la casa del profesor, o lo que quedaba de ella. El interior estaba desordenado, pero no como si hubiera habido una pelea, sino más bien como si las cosas hubieran sido desplazadas sin cuidado. Como si alguien hubiera estado buscando algo allí adentro sin preocuparse por lo que rompía. Nada dentro tenía sentido. Había huellas, pero no distinguibles. Solo marcas alargadas y deformes sobre el piso polvoriento. Salí antes de que la sensación de ser observado se volviera insoportable. El siguiente lugar que revisé fue la casa de doña Florinda. Desde el umbral pude ver que el sillón estaba volteado, y la mesa parecía haber sido empujada con fuerza hacia la pared. Pero lo que más me inquietó fue notar que sobre la pared había marcas largas, como rasguños. No profundos, pero demasiado altos como para haber sido hechos por una persona normal. Me acerqué un poco, con pasos pequeños, queriendo entender sin realmente querer ver. Me detuve cuando noté que los rasguños no estaban hechos de afuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, como si algo hubiese intentado salir. Me alejé. Para entonces, mi respiración ya no me obedecía. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas se sentían tan pesadas como si hubiera pasado años sin usarlas. No sé cuánto tiempo tardé en llegar a la puerta del departamento de don Ramón, pero cada paso parecía acompañado por un susurro que no reconocía. Un susurro que no venía del aire, sino de mi propia cabeza. Cada vez más insistente. Cada vez más seguro de que no estaba solo. La puerta de don Ramón estaba completamente abierta. No había rastro de él ni de la chilindrina. Pero algo colgaba del marco. Un pequeño distintivo, un moño que la chilindrina solía usar. Estaba ahí, quieto, moviéndose apenas con un viento que yo no sentía en la piel. Lo tomé entre mis dedos, y al hacerlo, tuve un impulso extraño de retroceder, como si tocarlo hubiera despertado algo que prefería que permaneciera inerte. Entonces lo oí otra vez. El arrastre. Esta vez más claro. Más cerca. Salí corriendo al centro de la vecindad, sosteniendo el moño como si fuera lo último que tenía de alguien conocido. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. El arrastre continuaba, siguiéndome, sin prisa, como si supiera que no había ningún lugar a donde pudiera escapar. Me escondí detrás de un barril, el mismo en el que tantas veces había dormido. Pero ahora no era un lugar seguro. Era simplemente el único sitio que quedaba. Cerré los ojos. El arrastre se detuvo. Sentí una sombra cubrirme. No era una presencia sólida. Era algo difuso, como si el aire mismo se hubiera espeso detrás de mí. No podía moverme. Mi cuerpo temblaba, pero no respondía. Y entonces, escuché el susurro. Ya no dentro de mi cabeza. Ahora estaba a mi lado. Una voz sin tono. Sin forma. Sin intención de consolarme. Una voz que mencionaba mi nombre con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo sé que, cuando abrí los ojos, el patio estaba completamente vacío, pero no vacío como antes. Ahora parecía distinto, como si hubiese envejecido décadas en cuestión de minutos. Las paredes estaban cubiertas de grietas largas e irregulares. La fuente en el centro estaba seca, como si nunca hubiera tenido agua. Las puertas estaban cerradas, todas, incluso aquellas que momentos antes habían estado entreabiertas. Y el silencio. Ese silencio ya no era el de una vecindad sin gente.
Era el silencio de un lugar abandonado desde hacía mucho. Me levanté. El moño de la chilindrina ya no estaba en mi mano. No sé cuándo desapareció. Empecé a caminar hacia la salida. Mis pasos resonaban de un modo que nunca antes habían sonado allí. Y, mientras me alejaba, pude sentir cómo aquello que había detrás de mí se quedaba quieto, observando, como si me permitiera irme solo porque no necesitaba seguirme. Salí a la calle. El mundo afuera seguía igual. El sol, la gente, los autos. Nada de lo que había ocurrido adentro parecía tener un reflejo afuera. Me quedé mirando la entrada de la vecindad. Pero ya no se veía como un hogar. Ahora parecía un lugar que jamás debería haber existido. Me alejé sin mirar atrás. No sé qué ocurrió con los demás. No sé si lo que vi o sentí fue real. Pero hay algo que sí sé. Cada vez que cierro los ojos, escucho el arrastre acercándose, como si nunca me hubiera dejado. Y sé que un día, no importa dónde esté, me va a encontrar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.